Buenos días. Deseamos anunciar que nuestra iglesia va a estar abierto para ofrecer la ceniza este miércoles que viene para el día de miércoles de ceniza, de 7 a.m. a 10 a.m. La dirección para nuestra iglesia es 1052 White Rock Avenue en Waukesha, Wisconsin. Todos están invitados para recibir la ceniza con nosotros. Nuestra meditación de hoy viene del libro de Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. Dice la palabra de Dios. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, prepuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que asustaron. Donde salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Deseas un escape de este clima que tenemos aquí en Wisconsin? Pues yo tengo familia en el estado de Florida y durante de los días fríos de febrero siempre es una tentación planear una visita con ellos para escaparme de ese frío. Quizás sientes el mismo, quizás deseas sentir el color del sol de nuevo, o en vez de pasar otro día en las temperaturas frías. Quizás tienes el deseo de escapar al estado de Wisconsin para un lugar con una playa hermosa. Nuestra lectura para hoy vemos uno de los momentos más cautivadores del ministerio de Jesús. En esta lección escuchamos mucho acerca de la partida de Jesús. Jesús llevó a sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan a la cima de una montaña para orar. Mientras que Jesús oraba, los discípulos empezaron a dar cabezadas porque no habían dormido suficiente en la noche anterior. Pero en un instante algo esplendoroso les despertó. Quizás entiendes la sensación de confusión cuando alguien prende las luces cuando estás medio dormido. Pues en la situación de los discípulos no fue velas ni bombillas que les despertó, sino el esplendor y majestad de Jesús. Lucas nos dice que el rostro de Jesús se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante como el relámpago. Jesús estaba demostrando su gloria y poder incomparable. Y mientras que los discípulos se frotaron sus ojos, notaron que Jesús ya no estaba solo como antes. Estaba acompañado por dos de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés había servido como líder de los israelitas cuando partieron de Egipto hace 1500 años antes. Elías había batallado para la preservación de la palabra de Dios cuando casi todos los israelitas habían abandonado al Señor. Había enfrentado a los profetas de Baal y al rey malvado Ahab y había ganado la victoria. La apariencia de gente tan importante de la historia de los israelitas fue muy impresionante, pero aún más impresionante fue el tema de su conversación con Jesús. Ellos hablaron acerca de la partida de Jesús. Esa palabra que nuestras Biblias traducen partida en español es la palabra éxodo en el griego original. Jesús estaba a cabo de cumplir con un gran éxodo en la ciudad de Jerusalén. Y Moisés y Elías estaban muy emocionados para ver los resultados de ese éxodo.
Pero ¿de qué refiere ese éxodo? ¿Por qué anticiparon los profetas de Dios ese evento específico? Quizás nos ayudaría a regresar al primer éxodo de Moisés para un poco de contexto. Unos 1500 años antes de los eventos de nuestra lectura, la gente de Israel fue esclavizado por la nación de Egipto. Los amos de esclavos trataron a la gente de Dios en una manera muy cruel y en su angustia pidieron la ayuda de Dios. Y fue en ese momento que Dios mandó su profeta Moisés para liberar a su gente de su cautividad. En una muestra de su poder milagroso, Dios se humilló a los amos de esclavos de Egipcia por medio de 10 plagas poderosas, hasta que permitieron a la gente de Israel partir de su esclavitud. Con la eliminación de sus cadenas de esclavitud, la gente de Israel celebraron su libertad. El momento principal del éxodo de Moisés fue el momento en que el ángel de la muerte sobrepasó la gente de Dios, mientras que mataba a los primogénitos de cada casa egipcia. Ese día fue conocido como la Pascua y fue celebrado año tras año por la gente de Israel. Ese día sirvió como evidencia del poder de Dios para salvar a su gente de su cautividad. Y en ese día la sangre de un cordero inocente fue derramada, porque fue la sangre del cordero que los israelitas pintaron sobre sus puertos que les rescató del ángel de la muerte, les liberó de la esclavitud. De hecho, Jesús y sus discípulos estaban en camino a Jerusalén para celebrar esa fiesta de la Pascua. Juntos celebrarían el rescate de Dios de su pueblo de la esclavitud. Pero mientras que Moisés y Elías hablaron con Jesús, estaba sugiriendo que los eventos que anticipaban a Jesús en la ciudad de Jerusalén fueron algo más grande que solo una celebración antigua del primer éxodo. Mientras que este éxodo de Egipto fue un momento clave para la gente israelita, el éxodo que Jesús estaba planeando en Jerusalén sería aún más importante. Sería la culminación de todas las profecías de la Biblia. Durante los ministerios de Moisés y Elías, esos dos profetas siempre habían señalado que Dios estaba en el proceso de ganarles una salvación aún más grande. Ese éxodo de Jesús sería aún más importante que el primer éxodo. Pero ¿a qué refiere ese éxodo o partida de Jesús? En esta situación fue evidente que no estaban hablando de salvarle a su gente de una esclavitud física. No. Esa partida sería una liberación de la esclavitud de toda la humanidad al pecado y la muerte. En el aniversario del primer éxodo, Jesús llegaría a Jerusalén con la meta de liberar a su gente de esa esclavitud y ganar para ellos una vida eterna. Esa fue la misión de Jesús. Eso fue su propósito divino. Igual que el Cordero inocente que tuvo que morir para salvar a la gente de Dios de su esclavitud en Egipto, ahora Jesús, el Cordero de Dios, moriría para ganar la libertad de todos de su esclavitud a la muerte. Antes de subir la montaña, Jesús había dicho a sus discípulos que pronto moriría a las manos de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Jesús había predicho la manera que cumpliría ese segundo éxodo. El precio sería grande, sería necesario para Jesús sufrir, sería necesario para Jesús morir, sería necesario para Jesús conocer el sufrimiento del infierno. Pero por medio de ese sufrimiento y muerte, Jesús les llevaría a todos los que confiaran en Él a una casa eterna que Dios había preparado para ellos. Para Pedro, Jacobo y Juan, el tiempo que pasaron en la presencia de la gloria de Jesús fue una breve prevista de la gloria que les esperaba en los cielos. Por unos momentos se pararon en la presencia
de la gloria de Dios. Por unos momentos fueron acompañados por los héroes de fe. Por unos momentos podrían ver la gloria que les anticipaba en el reino celestial de Dios. Y Pedro no deseaba salir de esa gloria, deseaba quedarse ahí en la presencia de Jesús y los profetas para siempre. Entonces Pedro dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero lo que Pedro estaba sugiriendo fue una salida de la partida que Moisés y Elías habían hablado. Jesús no pudo quedarse en esa montaña para siempre. No, su momento para visitar a la ciudad de Jerusalén estaba cerca. Su momento para ganar la victoria para su gente había llegado. Este fue su momento para ganar la libertad para sus creyentes. Aunque fue deseable quedarse en esa montaña, Jesús no deseaba fallar de su meta. Fue necesario para Jesús bajarse de esa montaña para continuar con su partida, para continuar con el plan de su Padre Celestial. Y fue en ese momento cuando escuchamos la respuesta de Dios el Padre a la sugerencia de Pedro. Un nube cubrió toda la montaña y la voz de Dios el Padre tronó: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Si Pedro deseaba más de una sola prevista de la alegría y libertad que Jesús había llegado al mundo para ganar, sería importante para Pedro prestar mucha atención a lo que Jesús estaba a cabo de hacer. Lo que anticipaba a Jesús en Jerusalén aparecería tan diferente que la gloria y poder que los discípulos habían visto en esa montaña. En vez de aparecer glorioso, Jesús sería humillado. Su cuerpo sería golpeado, rasgado y crucificado. Su cuerpo estaría puesto en una tumba prestada. Pero Dios el Padre deseaba que Pedro y los otros discípulos escucharían bien a todo lo que Jesús estaba diciéndoles. Jesús ya les había dicho todas las cosas horribles que le pasarían. Pero también había dicho a ellos la razón por la cual esos eventos fueron necesarios. Mientras que en esos momentos Jesús aparecería ser débil y indefenso, fue por medio de esos sufrimientos que Jesús ganaría la libertad eterna para su gente. Empezando este miércoles con el miércoles de ceniza, estamos entrando en el periodo del año que se llama la Cuaresma. Durante esta temporada del año eclesiástica, escucharemos mucho acerca del sufrimiento de Jesús. Sería muy fácil para nosotros enojarnos sobre la injusticia que Jesús sufrió a la mano de Poncio Pilato y los líderes religiosos de los judíos. Y mientras que la Cuaresma es un tiempo sombrío y de arrepentimiento y tristeza, las palabras de Moisés y Elías nos muestran que las apariencias se pueden decepcionar. Lo que vemos con el sufrimiento de Jesús no es una derrota grande, sino una victoria duradera. Esa fue la razón por la cual Moisés y Elías anticipaban los eventos de la Semana Santa con tanta alegría y anticipación. Entendieron que la pasión de Cristo sería el momento clave de nuestro éxodo, nuestra partida de la esclavitud, del pecado y la muerte. Ahí sobre la cruz, Jesús liberó a todos los que confían en Él de su esclavitud. El pecado no nos puede controlarnos jamás. Estamos liberados de su poder y su control. Y cuando vemos a Jesús salir de la tumba en el domingo de la resurrección y ascender a los cielos en triunfo, sabemos dónde nuestro viaje va a terminar también. Debido a la sangre de nuestro Cordero de Dios, la muerte eterna ha pasado sobre nosotros. Y mientras que esta vida tiene sus momentos de dificultad y sus retos, sabemos lo que nos espera al final. Una tierra prometida. La partida de Jesús es una prevista de nuestra partida. Su éxodo de este mundo de pecado y muerte es una prevista de nuestro éxodo.
Liberado del control del pecado y la muerte, Dios está capaz de traernos por medio de los desiertos de esta vida hasta que llegamos al reino glorioso que está preparado para nosotros. Allí veremos a nuestro Salvador Jesús en todo su poder, gloria y majestad. Y no solo por un momento breve, como Pedro, Jacobo y Juan en nuestra historia de hoy vieron a Jesús, sino para siempre. Pedro fue correcto acerca de una cosa en nuestra lección de hoy. Será bueno para nosotros habitarnos en la gloria de nuestro Dios. Sí, los inviernos de Wisconsin son difíciles, pero no se preocupes. Los eventos de la pasión de Cristo nos han prometido una partida que va a ser mejor aún que una playa hermosa en Florida. Ahí estaremos en la presencia de nuestro Dios y los sufrimientos y las dificultades de esta vida serán nada más que una memoria. Hasta que llegue ese día para nosotros, podemos anticipar con gozo el éxodo que Jesús ha planeado para todos los que confían en Él. Su plan de salvación ya ha sido cumplido. Un paraíso nos espera. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito Hijo has confirmado los misterios de la fe por el testimonio de los padres, y que en la voz que vino desde la nube resplandeciente manifestaste de antemano nuestra adopción como hijos tuyos. Dígnate misericordiosamente hacernos coherederos con el Rey de Gloria y partícipes de su gozo. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti, te conceda la paz. Amén. Y una vez más, quiero invitarles a recibir la ceniza con nosotros este miércoles para el miércoles de ceniza, de 7 a.m. a 10 a.m. Nuestra iglesia existe para servir las necesidades espirituales de ustedes en cualquier manera que podemos. Todos están invitados. Hasta pronto.